mis Canadians, así es de que vamos a ver, voy llegando aquí a Canadá como turista, tengo mi pasaporte de México, tengo también mi licencia de México y mi credencial del IFE, así es de que vengo como buen mexicano. Supongamos que no tengo papeles aquí en Canadá. Saben que hay muchos videos ahorita rondando de que como turista te puedes venir aquí y aquí cambiar tu estatus como trabajador. Bueno, pues ¿cómo le hago? Voy a hablar para ver si yo puedo conseguir un departamento para yo poder rentar, así con estos documentos que yo tengo. Voy a hablar a ver si se puede. También vamos a ir a un lugar a donde puedo ver donde si me pueden dejar manejar o si me pueden cambiar mi licencia de México por la licencia de allá de Canadá. También vamos a ir a un hospital, a una clínica para ver si me pueden atender o cuánto me van a cobrar si yo me enfermo. Y bueno, a preguntar si me dan trabajo, así como que si yo fuera visitante aquí de este país. Y lo hago porque muchos de ustedes saben que hay muchos videos ahorita rondando de que como turista te puedes venir aquí y aquí cambiar tu estatus como trabajador. Y bueno, vamos a ver qué tan real es. Sabemos que estamos aquí en Saskatchewan, entonces vamos a ver, a lo mejor es mejor en una ciudad más grande, no lo sabemos. Vamos a hacer este experimento. Si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer, comenta todo lo que quieras, suscríbete al canal si no lo has hecho, pon la campanita que YouTube para que YouTube te recomiende los videos que voy a subir, apóyame en Patreon y bueno, vamos a seguir el video. Aquí estamos en unos departamentos, de hecho aquí vive mi cuñada, así es de que vamos a hablar a esos departamentos para ver qué necesito. Yo voy a decir que no tengo papeles, que solamente tengo mi pasaporte mexicano, mi licencia de México y mi IFE, o sea que son los documentos de México. Yo no tengo nada aquí, como dije, estamos viendo como que soy aquí un turista. Vamos a ver qué tanto puedo yo rentar, aunque sea 2 o 3 meses, no lo sé. Los 6 meses que me dejan o a lo mejor los 3 meses que puedo manejar. Vamos a ver. Vamos a llamar. Hello, I'm speaking. Hello, I have a question. My name is Joan Montes. Hello, I just came from Mexico and I would like to get an apartment, maybe one room or a bachelor, but I currently don't have any employment. I have savings I can pay 2 or 3 months in advance. I will get the job in a month. What are you hoping for rent? Just a bachelor or a one-room apartment. I only have a fully renovated one-bedroom available right now, and it's $1,100 a month. $1,100 a month. What do I need to get that? Because like I said, I only have my Mexican passport and driver license, but because I just need a place, right? And I'll get the Canadian stuff once I'm established. But I have savings to pay in advance. Yeah, you would just basically have to submit an application with all that information. Okay. And it would just be a matter of getting it approved by management. Okay. You know if they would approve that? Because, I just want to get something really quick because, I don't want to spend in a hotel so much. Yeah, absolutely. I honestly couldn't tell you. Were you looking for unfurnished or furnished? Yeah, it could be in furnished. I can get a mattress and, just the very basic. And then once I'm established and working, I can get my stuff. We do have a furnished unit. It's a one-bedroom and includes all your utilities, internet, and stuff. Kind of comes with all the kitchen things you'll need, and it's $1,250 a month, and it's month to month. So once you're established, okay, you could easily then work towards going to an unfurnished if you want to stay, right? Oh, that's even better because that's month to month. So okay. And what do I need? Do you need like my passport copy, and what else do you need? Like I said, there's an application, so yeah, all the information you have to give us and kind of what your plan is, that would be best. Definitely paying in advance helps. Okay, yeah. You know, if for some reason you decide a month from now, you know, you want to move, then you can just pay in advance. And 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 then you
that you don't want to stay there because it is month to month, we would always give you money back. But, okay, for sure, yeah. I think it would go a long way if you're able to pay a couple months in advance. Do I still need to pay the deposit? Yes. Okay. Deposit will always be required. It doesn't matter. Okay. Yeah, you'll get your deposit back, of course, as well, right? So it's only in case there's any damage. Entonces acabo de hablar aquí a los departamentos, no me explicaron detalladamente que me van a aprobar o no me van a aprobar la aplicación. Me dijeron, bueno, si tienes el dinero ya 2 o 3 meses de adelanto, eso va a ayudar mucho, pero aún así tienes que llenar tu aplicación, vas a tener que tener tu copia de tu pasaporte, pero aún así tengo que ver si me van a dejar, o sea, si me lo aprueban. Y ya tenían una que ya está amueblada, así es que para los que no tienen nada de muebles y no quieren gastar en eso, ya tienen uno amueblado aquí, entonces es una buena opción. Cuesta $1,250 por un cuarto, así es que se me hace un poco complicado porque es caro. O sea, si tú piensas venir 3 meses, pues tienes que pagar 4 por el depósito, ¿no? Entonces tienes que tener alrededor como de $4,000, más de eso. Entonces es bastante dinero. Así es de que yo creo que rentar algo no sería una opción en mi experiencia, porque tienes que pagar demasiado, porque tienes que comprobarles de que como no tienes papeles aquí, ¿no? O sea, que tienes que puedes estar pagando pues tu renta y tú no tienes ningún trabajo aquí y estás en busca de trabajo. Entonces, la mejor opción en una situación así es que si tengas un amigo o un familiar o en el Facebook, a veces rentan cuartos y esos salen más baratos. A lo mejor te puedes encontrar un cuarto de $500 o $600 en el cual es lo mismo, tienes que estar pagando por adelantado y tu depósito y todo, pero va a ser más barato en vez de pagar $1,200. Pero entonces, eso yo les recomiendo que busquen un cuarto para que ustedes puedan, con alguien conocido o alguien que más o menos de confianza o en la comunidad latina, no sé dónde, en la ciudad que vayan a estar ustedes, para que pueda ser más barato, porque sí se va a poder, yo creo que sí me van a aceptar, pero tengo que pagar bastante dinero, así es de que si tú no tienes ningún presupuesto y puedes gastar todo lo que quieras, esta es tu opción. Ahora ya estamos aquí en la clínica, aquí es donde venimos por si cualquier cosa para que nos revise el doctor. Aquí no es un hospital, es una clínica médica. Allá enfrente está el hospital regional de Swift Current. Sí, pero aquí es donde siempre hacemos las citas, aquí en la clínica. Hacia aquí vamos a hablar y vamos a preguntar. Yo no tengo papeles, no tengo mi health card, la que te dan cuando eres residente para que te atiendan gratis. Entonces voy a ver cuánto me van a cobrar por una consulta únicamente. Esto va a ser únicamente la consulta porque cada vez que tengamos algo va a ser algo diferente, ¿no? Me van a cobrar diferente según lo que me vayan a hacer. Así es que hablemos. So one of my families doesn't have any permanent residency yet. They're just a tourist. So if they want to come to the clinic, how much is for just the consultation? Okay, if the patient doesn't have not a resident or out of the country resident, it's $100. $100 just for the consultation then? Yes. And then if they require to have any test or something, a lab? Test, yes. So it depends at the hospital. So at the hospital, for your blood work, estimately, sir, it's $600. $600. So you just do the consultation. If something is required, then you send it to the hospital where they do all the tests. Oh, okay, I see. Okay, well, thank you very much. You're welcome. Okay, bye. Bye-bye. Entonces acabo de hablar aquí a la clínica. Sí me pueden hacer una cita, sí puedo tener una consulta si no tengo papeles, pero me van a cobrar $100, porque recordemos que para que sea gratis necesitamos ser residentes de aquí, que nos den nuestra health card, que viene siendo la tarjeta de seguro, la tarjeta de salud, para que pueda ser gratis aquí en toda la provincia, en todo Canadá, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo nada, me van a cobrar $100 y solamente es la consulta, y en la consulta ya me van a decir, no, ¿sabes qué? Necesito
necesitas un test de algo o un resultado de algo y me van a mandar al hospital. Y en el hospital es donde ahí me van a cobrar mucho más caro. Me dijo que si tengo un test, por ejemplo, de orina o algo que necesito hacer, un examen de orina o algo, me van a cobrar $600. Entonces, aquí solamente es la consulta, $100, pero si necesito algo más o requiero algo más, entonces va a ser directamente al hospital, que viene siendo ya la autoridad de la región, que viene siendo de Saskatchewan. Ahí ya es con el gobierno, entonces ellos te van a cobrar bastante. Aquí es privado, pero ellos manejan con el gobierno, ¿verdad? Entonces si tú vienes aquí, ellos le mandan el pago al gobierno, entonces ellos se arreglan. Ellos por eso cobran un poco más barato, pero ya con el gobierno, allá en el hospital es mucho más caro, por eso te van a cobrar más. Así es de que si tú no tienes papeles y tienes algún tipo de accidente o algo, va a ser bien complicado, va a ser muy complicado porque te va a costar bastante caro y bueno, pues vas a tener que tener ese dinero extra, estos casos de emergencia. Bueno, entonces ya tengo mi pasaporte, que es lo que me van a pedir como identificación, o tal vez mi licencia, no sé cuál me vayan a pedir, y vamos adentro a ver qué nos dicen. Probablemente no me dejen grabar, así es que yo les digo lo que va a pasar. Ya llegué de ahí, de donde dan las licencias, y me dijeron que como soy mexicano, las licencias mexicanas no son directas, entonces no me pueden dar una licencia de aquí de Saskatchewan, pero me dijeron que puedo hacer el examen primero, todo desde el principio, hacer el examen y todo, aunque tenga licencia de México, pero puedo manejar por 90 días, me dijo. Y me dijeron que en este libro encuentro todo, y también me dijeron que todas estas son las que yo puedo comprobar que tengo mi dirección. Así es de que si yo no tengo papeles, si yo no tengo algo de aquí en Canadá, no puedo sacar licencia de aquí, únicamente puedo manejar por 90 días, o sea 3 meses, y si te dan 6 meses para estar aquí, entonces los otros 3 no vas a poder manejar. Así es de que tu tiempo se reduce a 3 meses, solamente el tiempo que puedes manejar aquí. Así es que para los que quieran venir y buscar un trabajo, aquí solamente tienen 3 meses para poder manejar y buscar todo. Ya después no van a poder manejar y bueno, no van a poder hacer lo que tienen que hacer para buscar un trabajo y se les va a dificultar. Estamos aquí en el Tim Hortons, es una de las cadenas de comida rápida canadienses, pero en todas partes donde vayas en Canadá, aquí trabaja mucha gente de diferentes partes del mundo. Siempre hay inmigrantes aquí trabajando. Entonces, por lo menos aquí donde yo vivo, en todos los Tim Hortons están llenos de inmigrantes. No hay ninguna persona casi originaria de Canadá. Entonces, cuando yo voy ahí y le fui a preguntar al manager a ver cómo es la razón, cómo puedo tener yo una oferta laboral. Le dije que no tenía papeles, que yo venía como visitante. ¿Cómo yo podía conseguir una oferta laboral, por lo menos aquí en el Tim Hortons, para yo empezar ya mi estatus, ¿no? Para cambiarlo a trabajador. Y me dijo que es complicado llegar como turista y buscar trabajo. La mayoría de estas compañías no te lo van a dar a menos de que realmente necesiten, porque siempre tienen la opción de contratar ya gente de aquí, ¿no? Pero que no es imposible y que sí pasa, o sea que sí hay gente que viene y pide trabajo y si tiene conexiones con una persona o algo, sí le pueden dar el trabajo. Pero dice que la mayoría de la gente que él contrata de fuera es por medio del Saskatchewan Nominee Immigration Program. Si no sabes cuál es ese programa, tengo un video de ese programa. Es acerca de puntos, se basa de puntos. Entonces, cuando tú llenas tu aplicación, tú te puedes contactar con ellos y decirles, yo ya tengo mi aplicación, lo único que necesito es la oferta laboral, porque ellos no dan LNIA. Entonces solamente necesitas la oferta laboral para poderla en el programa de Saskatchewan Nominee Program. Entonces tú ya puedes llegar aquí como residente permanente y ya trabajando aquí en el Tim Hortons. Dice que así es como él se trae a las personas. El manager dice, yo lo que hago es busco a la gente que ya está dentro del programa de Saskatchewan Nominee Program, que necesita únicamente una oferta laboral para subir sus puntajes y entonces pueden venir ya como residente permanente. Pero es un proceso que lo hacen desde su país y ya cuando llegan aquí ya son residentes. Así es de que entonces venir como turista es un poquito complicado porque la mayoría de las veces no te lo dan porque no tienes ningún estatus. Se supone que no vienes a buscar trabajo, vienes como turista a gastar el dinero. Sí, eso es lo que hace un turista. Entonces no vienes aquí a buscar trabajo.
pero por la opción que da el gobierno, mucha gente pues está tomando esa alternativa de venir a buscar trabajo, y sí se puede, pero es un poquito complicado, es complicado buscar a alguien o encontrar a alguien que te lo dé. Así es de que, como ven, mis canales, con todo este escenario que les estoy dando, es difícil venir como turista, encontrar una vida aquí, tratar de buscarla. Ustedes díganme en los comentarios, ¿creen que sería más fácil tal vez en una ciudad más grande, o este mismo escenario estaría muy parecido en cualquier lugar de Canadá? Y si tú te animarías a hacerlo, te animarías a venir como turista y buscar un trabajo, básicamente arriesgarte a gastar tu dinero, tu tiempo en algo que tal vez no vayas a encontrar. Así es de que yo les hice este video y este escenario para que se den una idea que no es tan fácil, se puede, pero también hay sus complicaciones, porque no solamente es venir a buscar trabajo, pero también al manejar, cómo vas a conseguir si no puedes manejar, o cómo tienes un accidente, ir al médico, ¿sí? Todas esas cosas te las enseñé en este video para que tú te des una idea, como siempre. Así es que si te gusta este contenido, por favor ayúdame dándole like, comparte esto, suscríbete si no te has suscrito, apóyame en Patreon para que yo pueda seguir haciendo estos videos, y sígueme en Instagram como Vladivostok Canadá, y nos vemos en el próximo video.